La iglesia olía a madera mojada y a flores podridas. La lluvia no había parado desde el amanecer, y en el techo de zinc resonaban las gotas, como si alguien golpeara monedas contra la tumba. La viuda, llamada por todos la más fea del pueblo, se mantenía de pie junto al ataúd sin llorar. Su vestido negro estaba pegado al cuerpo, y su rostro, marcado por la viruela, parecía de piedra. Nadie se le acercaba demasiado. Ni siquiera los que venían a curiosear se atrevían a tocarla. Entre los murmullos se escuchó una frase que flotó sobre todas las demás. Ni muerta la va a mirar Dios. Ella la oyó, clara como una campana rota, pero no giró la cabeza. Mantuvo la mirada fija en las velas. Una de ellas temblaba más que las otras. Cuando el sacerdote cerró el libro y el ataúd fue bajado a la fosa, un hombre de sombrero oscuro se acercó a ella. Tenía la cara cubierta de barro y las manos temblorosas. Le extendió un sobre sellado con una mancha roja en la esquina. «Esto lo dejó su esposo», dijo sin mirarla. «Me pidió que se lo entregue solo cuando todo haya terminado». El corazón de la viuda, que parecía dormido desde hacía días, dio un salto. Tomó el sobre sin pronunciar palabra. En la parte superior, con la letra torcida de su difunto marido, se leía: «La deuda del pozo». Ella no entendía. Sabía que su marido había trabajado 23 años en las tierras del hacendado don Elías, cobrando lo justo para no morirse de hambre, pero jamás mencionó ninguna deuda. Al contrario, al morir, solo dejó una pala, una lámpara vieja y la casa de adobe que se caía a pedazos. Los vecinos la siguieron con la mirada mientras se alejaba del cementerio. Nadie la acompañó a casa. Caminó bajo la lluvia con el sobre apretado contra el pecho, sintiendo cómo la tinta del título se disolvía entre sus dedos. Dentro de la casa, puso el sobre la mesa. La oscuridad la rodeaba como un abrigo húmedo. Solo una vela daba luz. Dudó. Finalmente rompió el sello. El interior contenía una hoja amarillenta, escrita a medias con lápiz y a medias con sangre seca. Decía: «Si algo me pasa, no entregues el papel al hacendado. Está en el pozo. Tú sabrás cuál. Cuidado con los ojos en la colina». La vela chisporroteó al leer las últimas palabras. Un viento se coló por las rendijas y el sobre casi salió volando. La viuda, que apenas entendía lo que pasaba, corrió hacia la ventana. En la colina, apenas visible entre la neblina, una sombra parecía moverse. Dos luces pequeñas, como ojos, la observaban. Cerró de golpe las contraventanas y rezó por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no durmió. Cada crujido del techo parecía un paso. Cada ladrido lejano de perro sonaba como una advertencia. La frase del mensaje le daba vueltas en la cabeza. Tú sabrás cuál. Al amanecer decidió ir al pozo. En el pueblo había 3. Uno en la plaza, otro en el patio del molino abandonado, y el tercero, el más viejo, detrás de las ruinas del Trapiche. Ese último lo conocía bien. Allí, una década atrás, su marido casi muere al caer dentro mientras trabajaba para don Elías. Tomó una linterna, cubrió su cabeza con un pañuelo y caminó hacia el campo. La tierra se volvía barro bajo sus pies. Nadie la detuvo, pero sintió las miradas desde las ventanas. En cada paso se repetía dentro: cuidado con los ojos. Cuando llegó al pozo viejo, el aire cambió. Había un olor rancio, mezcla de azufre y hojas podridas. Se asomó con cuidado. La profundidad parecía infinita. Bajó la linterna atada con una cuerda. La luz rebotó en algo metálico. Tragó saliva. Buscó una vieja cubeta y la bajó lentamente. Al subirla, dentro había un pequeño cofre oxidado. El candado estaba roto. Dentro había papeles envueltos en trapos húmedos y una moneda de cobre con un grabado que no reconocía. Los papeles estaban casi ilegibles, pero alcanzó a leer una frase que la heló. Propiedad de Elías Valverde. Cancelación de deuda a favor de Juana Ledesma.
Juana Ledesma. Era ella. Retrocedió instintivamente. Si ese documento era auténtico, quería decir que don Elías le debía dinero o tierras. Pero ¿por qué su esposo se lo ocultó? ¿Y por qué llamarlo la deuda del pozo? Un ruido detrás la hizo girar. Entre los matorrales, alguien la observaba. La sombra del hombre del sombrero oscuro. ¡Salga!, gritó ella. Pero nadie respondió. Solo el eco de su voz. Corrió de regreso a casa con el cofre apretado contra el pecho. No se detuvo hasta cerrar la puerta. Apoyó la espalda en la madera y escuchó cómo el viento soplaba por las rendijas. Luego, un golpe seco en la ventana. Se acercó. Nadie. Pero en el cristal quedó marcada una mano sucia de barro. Esa tarde, el pueblo se llenó de rumores. Decían que la viuda había robado cosas del cementerio, que su marido le había dejado un maleficio, que en su casa se veían luces a medianoche. Ella no salía. Solo miraba por la rendija, esperando que apareciera el hombre del sombrero. En la noche siguiente, escuchó un golpe en la puerta. Luego, una voz. «Juana, abra. Vengo en nombre de don Elías». El corazón le dio un vuelco. Era el mismo hombre del cementerio. «No tengo nada suyo», respondió ella con voz temblorosa. «Eso no le corresponde decidir a usted», dijo el hombre. Él dice que su esposo tomó un papel que no le pertenecía. Juana sostuvo la lámpara. La llama iluminó el borde del cofre. «Dígale que lo que era mío, ahora es mío», dijo. «Usted no tiene derecho a tocar nada en esta casa». El silencio que siguió fue interminable. Luego, pasos alejándose bajo la lluvia. Juana respiró hondo. Pero mientras la llama de la lámpara titilaba, notó algo nuevo en el sobre. Un segundo papel pegado al fondo. Lo despegó con cuidado. Era un fragmento de mapa. Y en la esquina, una palabra escrita con tinta roja. La hacienda. Esa palabra le erizó la piel. Si el mapa señalaba la propiedad de don Elías, entonces todo lo que pasaba no tenía que ver con deudas, sino con secretos enterrados en sus tierras. Afuera, un relámpago iluminó la colina. Los ojos estaban ahí otra vez, fijos, más cerca que nunca. La tormenta no había parado en 3 días. Las calles del pueblo eran ríos de lodo y basura, y las campanas de la iglesia tañían como si anunciaran algo que nadie quería escuchar. En la casa de Juana, la lámpara parpadeaba sobre el mapa extendido en la mesa. Las líneas apenas se distinguían, pero ella podía ver claramente la palabra hacienda, escrita con esa tinta roja que parecía sangre. No entendía del todo la intención del mensaje, pero algo le decía que no debía ignorarlo. Sabía que la hacienda de don Elías estaba a 3 leguas, cruzando el río y el campo de cactus. Allí su esposo había pasado la mitad de su vida trabajando, y allí también se originaban muchas de sus pesadillas. Cada vez que él volvía de esas tierras, llegaba con las manos heridas, con el rostro cansado, pero con una advertencia que ella nunca había comprendido del todo. No mires el pozo cuando esté lloviendo. Ahora, el pozo ya lo había mirado, y lo que había encontrado dentro se le había pegado al alma. Cuando el reloj marcó la medianoche, sonó un golpe seco en la puerta. 1, luego otro, luego 3. No era el mensajero, era alguien más. Juana se acercó con la lámpara en alto. «¿Quién es?», preguntó, temiendo escuchar el nombre que más la inquietaba. Una voz profunda contestó. «Soy yo, don Elías Valverde». El corazón de Juana se detuvo por un instante. El dueño del pueblo, el hombre que todos saludaban con reverencia y que nadie miraba directamente a los ojos. «No tengo nada suyo», dijo ella desde dentro. «Eso lo veremos», contestó él. «Ábrame o haré que abran». Ella dudó. Si lo desafiaba, sabía que podía perderlo todo. Pero abrirle la puerta significaba dejar al lobo entrar a la cabaña. «Solo quiero hablar», añadió el hacendado.
una palabra entre gente que se conoció por años. La voz sonaba mansa, pero Juana recordaba esa misma voz cuando daba órdenes en los campos, cuando azotaba a hombres y les quitaba la paga. Con un gesto lento, retiró el seguro. La puerta se abrió con un gemido. Don Elías entró, cubierto por un poncho empapado. Tenía el cabello blanco y los ojos duros como vidrio. En una mano traía un bastón, en la otra, un sombrero chorreando agua. «Siento la hora, Juana», dijo, con una sonrisa leve. «Pero no pude esperar. Me llegó el rumor de que tu marido dejó algo pendiente». Juana no respondió. La lámpara bañaba su rostro en sombras. «Verás», continuó él, avanzando despacio, «cuando un hombre muere dejando asuntos sin resolver, esos papeles confunden a las personas. Y tú, tan sola, puedes malinterpretar un documento». Juana mantuvo el cofre detrás de ella, fuera del alcance de su mirada. «No tengo nada que le pertenezca, patrón». El hacendado se detuvo cerca del fuego. Su sombra se proyectó enorme sobre la pared. «No digas eso», susurró. «Lo tuyo, lo mío, todo está unido desde hace años. Tu esposo y yo hicimos un trato». «¿Qué trato?», preguntó ella, rompiendo su silencio. Él la observó con una mezcla de compasión y desprecio. Uno que podía cambiar muchas cosas en este pueblo, pero él decidió ocultarlo, y por eso terminó como terminó. El aire se volvió espeso. Juana sintió frío en la espalda. «¿Usted está diciendo que su muerte no fue un accidente?». El hacendado giró lentamente hacia la puerta. «Digo que hay hilos que no deberían tocarse. Si el sobre llega al lugar equivocado, alguien sufrirá. No quiero que seas tú». Con esas palabras, salió sin mirar atrás. Juana cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Sus piernas temblaban. Afuera, el sonido del caballo alejándose se mezcló con un trueno. Horas después, cuando la tormenta amainó, decidió revisar el cofre otra vez. Entre los papeles húmedos, halló una hoja que antes no había visto. Una escritura firmada por Elías Valverde, fechada hacía 20 años. Allí, reconocía la venta ilegal de una franja de terreno a cambio de una suma jamás pagada. Su esposo había sido testigo. Eso explicaba el miedo, el silencio, las noches en que hablaba dormido. Don Elías le debía algo grande. Pero ¿por qué su marido no le había contado? ¿Por qué escribirle «no entregues el papel al hacendado»? Quizás porque sabía que ese documento podía costarle la vida a cualquiera. A la mañana siguiente, Juana fue al mercado. Esperaba mezclarse con la gente, pasar desapercibida. Pero al entrar, sintió de inmediato el peso de las miradas. Las mujeres murmuraban a su paso. Los hombres se apartaban. «Ahí va la viuda del pozo», dijo uno. Ella fingió no escuchar. Compró pan, sal y querosén y se dispuso a volver. Pero al salir, una figura la interceptó. Era el boticario del pueblo, don Ramiro, un hombre viejo con los ojos tristes. «Juana», dijo en voz baja, «me contaron que don Elías fue a tu casa. No hables más de lo del pozo. Te lo digo por tu bien». «¿Tú también sabías algo?», preguntó ella. Ramiro la llevó aparte. «Hace años tu esposo vino a pedirme tinta roja. Dijo que la necesitaba para firmar un acuerdo. Luego volvió con miedo. Dijo, si desaparezco, dile a Juana que la deuda no es mía, es de ellos». El boticario le dio un pequeño frasco de vidrio. Dentro había un resto seco de esa tinta roja. «Esto quedó en mi mostrador. No sé si te sirve, pero sospecho que hay sangre en esa tinta, no pigmento». Juana guardó el frasco. «Gracias, don Ramiro». «Cuídate», murmuró él. «Los perros del hacendado no ladran 2 veces». Aquella noche, Juana encendió la lámpara y extendió el mapa otra vez. Notó que bajo la palabra «hacienda» había símbolos que no había visto antes. Pequeñas cruces y un círculo. Una de las cruces coincidía justo con el lugar donde ella había vivido toda su vida. Otra, con el viejo pozo.
El círculo estaba más allá del río, cerca de una colina. Alguien había marcado esos sitios por una razón. Mientras analizaba los trazos, escuchó un ruido afuera. Pasos sobre el barro. Se asomó por la rendija y vio 3 figuras con antorchas. No eran vecinos. Caminaban directo hacia su casa. Guardó el cofre, el sobre y el frasco dentro de una bolsa de harina vacía. Soplando la lámpara, se deslizó por la puerta trasera. Corrió entre la lluvia, cruzó el arroyo y se internó en el campo. Desde lejos, escuchó cuando pateaban su puerta y todo se caía dentro. No volvió la vista atrás. Siguió corriendo hasta perder el aliento. Cuando el cielo empezó a aclarar, se refugió bajo el viejo puente de piedra. Estaba empapada, temblando. Sacó el sobre. El papel estaba parcialmente roto, pero el mapa seguía legible. Decidió seguir el círculo. Si su esposo había escondido algo allí, tenía que verlo con sus propios ojos. Al levantar la vista, vio el amanecer sobre las tierras de la hacienda y una silueta, montada a caballo, observándola desde lo alto. «Ya te encontraron, Juana», susurró para sí. «Pero esta vez no pensarán que soy débil». El viento arrastró una voz lejana. «Devuélveme lo que es mío». Era don Elías, gritando entre los truenos. Juana apretó el mapa contra el pecho. Por primera vez en años, sintió algo que se parecía al valor, y comenzó a caminar hacia la hacienda. El sol tardó en salir, como si también temiera mirar lo que ocurría en el valle. Juana caminó sin rumbo fijo, con la ropa aún húmeda y el barro seco en las botas. El mapa apretado entre sus manos temblaba con cada ráfaga de viento, y la palabra hacienda parecía moverse, como si respirara. A lo lejos, los gallos no cantaban. Los perros, en cambio, aullaban sin razón. Cuando entró de nuevo en el pueblo al mediodía, notó algo distinto. Nadie hablaba, pero todos la miraban. En los portales, las mujeres fingían barrer mientras la observaban por el rabillo del ojo. Los hombres, apoyados en los muros, escupían al suelo cuando ella pasaba. El aire pesaba, húmedo y espeso como una sopa vieja. A los pocos pasos, oyó el chasquido de una puerta cerrándose con fuerza. Luego otra. El mensaje era claro. Ya no pertenecía a ese lugar. Al llegar a la plazoleta, 3 mozos del molino se cruzaron frente a ella. Uno llevaba la pala al hombro, otro, un garrote. El tercero, una sonrisa torcida. «Miren quién volvió del pozo», dijo el más joven. «La bruja del barro». Juana los miró sin moverse. «Solo quiero pasar». «Pasar, sí», respondió el del garrote. «Como tu marido cuando se fue a trabajar al patrón y nunca regresó entero». El grupo rió. Juana apretó la bolsa donde ocultaba el mapa. Sabía que si respondía de más, no saldría viva del pueblo. «Déjala», intervino una voz desde la esquina. Era el boticario Ramiro. Se acercó despacio, sosteniendo su bastón de madera. «¿Qué ganan asustando a una mujer?», dijo. «Váyanse antes de que yo recuerde a sus madres el día que nacieron». Los mozos bajaron la mirada, murmurando insultos, y se alejaron. Ramiro la miró con gravedad. «Te están vigilando, Juana. Don Elías anda diciendo que robaste documentos de su hacienda, que planeas venderlos a los de la ciudad para quedarte con las tierras». «Miente», dijo ella. «Lo sé, pero el pueblo cree lo que le conviene, y ahora necesitan un enemigo». Juana respiró hondo. «¿Dónde puedo esconderme?». Ramiro dudó. «En el molino viejo. Casi nadie va allí desde que se derrumbó el techo. Pero si te quedas, te alcanzarán igual». Antes de irse, él puso en su mano una llave oxidada. «Te puede servir más adelante. Tu marido me la dejó hace años y nunca me dijo para qué». Ella la guardó. «Gracias». Cuando cayó la tarde, entró al molino. Las vigas estaban torcidas. El olor a humedad la envolvía como un abrazo oscuro. En el centro del suelo había un agujero tapado con una tabla. Se agachó y la levantó. Debajo,
Un espacio hueco, un túnel que descendía. Encendió la linterna. El aire olía a tierra vieja. Bajó con cuidado y descubrió una serie de cajas apiladas, cubiertas con lonas. Dentro había botellas, herramientas y sobre todo documentos marcados con el sello de la Hacienda Valverde. Su esposo había guardado copias, pruebas. Uno de los papeles contenía una lista de nombres, jornaleros muertos, pagos pendientes, cifras nunca entregadas. Y, al final, la firma del hacendado. Juana entendió. Su marido había intentado denunciarlo, pero lo habían silenciado. Un ruido sobre su cabeza la hizo saltar. Voces, pasos en el molino. Alguien había entrado. Apagó la linterna y contuvo el aire. Oyó el crujido de madera, el roce de una bota. «Está aquí abajo», murmuró una voz. «Don Elías dijo que si encontramos esa bolsa, nos paga el doble». El corazón de Juana golpeaba contra sus costillas. Se arrastró hacia el fondo del túnel. Había una segunda salida, una grieta en la pared que daba al arroyo. Se metió como pudo, rasgándose el vestido. Detrás de ella, los hombres descendieron, alumbrando con antorchas. Uno de ellos tropezó y gritó. El fuego cayó sobre las lonas, y el fósforo se extendió con rapidez. En segundos, el túnel empezó a llenarse de humo. Juana salió al aire libre tosiendo. Desde fuera, vio cómo el molino ardía. Las llamas alcanzaban el cielo, y los gritos se mezclaban con el crepitar de la madera. Corrió colina arriba. Nadie la siguió. Cuando alcanzó la parte más alta, se detuvo. Abajo, el pueblo entero miraba el incendio, y ella, iluminada por la luz anaranjada, se dio cuenta de algo. Ya no podían ocultar la verdad. Si el hacendado había quemado el molino para borrar las pruebas, entonces el miedo había cambiado de lado. Aún temblando, extendió el mapa sobre la hierba. La lluvia fina comenzaba a caer. Marcó con su dedo el punto del círculo. Si ese lugar al otro lado del río era la clave, tendría que llegar allí antes que ellos. Pero mientras guardaba los papeles, escuchó un murmullo a sus espaldas. Una mujer, envuelta en un velo. «No corras más, Juana», dijo aquella voz. «Él ya sabe a dónde vas». Juana se giró. La mujer tenía el rostro cubierto. Solo sus ojos se veían, cansados y tristes. «¿Quién eres?», preguntó Juana. Alguien que también creyó en sus promesas. La desconocida dejó algo en el suelo, un pañuelo bordado con las iniciales Evo. «Cuando veas la marca en el muro de la hacienda, cava bajo ella. Ahí entenderás quién es el verdadero dueño». Juana quiso preguntar más, pero la mujer ya se había alejado entre la lluvia. Con el pañuelo en la mano, volvió a mirar hacia el pueblo. Ahora la gente corría, gritando que la viuda había provocado el fuego. La llamaban asesina, endemoniada. La jauría había despertado. Sabía que si la alcanzaban, no la escucharían. Así que corrió hacia el río. Cruzó los campos en penumbra, con relámpagos que iluminaban su figura. Atrás, los perros ladraban y las antorchas se multiplicaban. Al llegar al puente, el agua rugía. No había otra salida. Guardó el mapa dentro del vestido y se lanzó. El frío fue un golpe brutal. La corriente la arrastró varios metros antes de que pudiera aferrarse a una piedra. Tosiendo, salió del agua y cayó de rodillas en la orilla opuesta. Detrás, los perros ladraban sin verla. Enfrente, la colina donde se levantaba la hacienda aparecía más oscura que nunca, como un animal dormido. «Entonces allá es donde termina todo», susurró. Mientras avanzaba hacia las tierras prohibidas, oyó por última vez el eco del pueblo. Campanas, gritos, injurias. El pueblo ya no era suyo, ni su miedo tampoco. El amanecer la encontró empapada, con los labios azules y los pies cubiertos de fango. Juana había pasado la noche entera, escondida entre los matorrales del otro lado del río. Desde allí, podía ver la hacienda. Era una mole gris, dormida entre las colinas, con techos de teja rojiza
y un muro de piedra que la rodeaba como si contuviera un secreto. El aire olía a humo y barro. Todavía podía oír los ecos del incendio del molino del día anterior. En el pueblo, tal vez todos pensaban que había muerto ahogada. Mejor así, pensó. Muerta, al menos tendría una oportunidad. Esperó hasta que el sol subió lo suficiente como para secar sus ropas. Luego, descendió poco a poco, avanzando por el camino de piedra que conducía a la entrada principal. En las portezuelo, los perros guardianes se revolvían inquietos, olfateando el aire. Juana se metió en el maizal de la derecha, aplastando las hojas húmedas, y allí, a pocos pasos del muro, vio la señal que buscaba. Una marca pintada con cal blanca, en forma de cruz, la misma que la mujer del velo le había descrito la noche anterior. Se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba blanda por la lluvia. A cada palada, el olor a moho y raíces era más fuerte, hasta que la punta de sus dedos rozó algo duro. Era una pequeña caja de hierro, sellada con cera. No tenía cerradura. La abrió con cuidado, apartando el lodo. Dentro había 2 objetos. Un anillo con las iniciales EV, grabadas por dentro, y una carta enrollada. La carta estaba escrita con una letra que no era la de su esposo. Era elegante, firme, de alguien acostumbrado a firmar documentos. Decía: si encuentras esto, es porque desobedeciste. La deuda del pozo no se paga con papeles, sino con silencio. Lo que robaste pertenece al nombre Valverde. Devuélvelo antes de que te devoren. Juana sintió un escalofrío. Era la letra de don Elías. Guardó el anillo y la carta junto al mapa. Cuando levantó la vista, vio una figura en la entrada de la hacienda. Era él, de nuevo. Don Elías, montado en su caballo oscuro, mirándola fijamente. «Te dije que no hurgaras donde no te llaman», gritó él. «Sin embargo, ahí estás». Juana no respondió. «Tú y tu marido pensaron que podían jugar con fuego. No sabías quién escribió las reglas», dijo, desmontando con lentitud. «Pero te daré una oportunidad». Se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. Su olor a tabaco y cuero la envolvió. «El papel que guardas, los sellos, los nombres. Todo eso no sirve más que para manchar un apellido respetable», continuó él. «Dámelos, y podrás quedarte aquí, bajo mi protección. Te construiré una casa nueva. Te daré ropa, comida. Nadie volverá a tocarte». Juana soltó una risa seca. ¿Y a cambio de qué? A cambio de olvidar, mujer. Don Elías la observó con detenimiento. «Eres terca, igual que él». Juana lo miró a los ojos. «Mi esposo murió sin saber por qué. Pero usted sí lo sabe». Él no se inmutó. «Tu marido sabía demasiado. Entendió que los favores deben pagarse». Ella apretó los puños. Él no le debía nada. Usted fue quien le robó la vida. El hacendado dio un paso hacia ella. «Cuidado con tus palabras. Las cosas se vuelven peligrosas cuando las mujeres dejan de callar». Juana respiró profundo. «Entonces hablemos de peligro, patrón. ¿Qué esconden en la parte norte de su hacienda? ¿Por qué hay tumbas sin nombres?» La sonrisa de don Elías se borró. «No sabes de qué hablas». «Sé leer, aunque usted siempre creyó que no. Y sé reconocer una firma falsificada», dijo Juana, sacando de su bolso uno de los documentos del pozo. «Esta es la suya, y también la de su hermano muerto hace 10 años». El rostro del hacendado cambió por primera vez. Un temblor leve en la mandíbula. «Has cometido un error, mujer», susurró. «No deberías haber venido sola». Juana dio un paso atrás. «No estoy sola. El pueblo lo verá todo». Él soltó una carcajada. «El pueblo cree lo que yo diga, y diré que te descubrí robando». De repente, un disparo rompió el aire. El polvo del muro cayó sobre ellos. Alguien había apuntado desde la colina. Juana corrió, agachándose entre las plantas. Don Elías sacó su revólver, pero la perdió de vista. Corrió sin mirar atrás hasta llegar a un cobertizo en ruinas. Dentro,
El aire olía a vino rancio y cuero. Se acurrucó detrás de los barriles. Afuera se oían pasos y voces. «¡Encuéntrenla!», ordenó el hacendado. «Viva o muerta, pero con los papeles intactos». Juana esperó en silencio, escuchando cómo los hombres se desplazaban, rompiendo ramas. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía ser descubierta por el ruido. Cuando la noche cayó, el murmullo de los perseguidores se fue alejando. Solo quedó el canto de los grillos. Entonces, vio un punto de luz viniendo desde el camino. Una linterna que se movía despacio. Era Ramiro. «Juana», susurró entrando. «Te vi desde la colina. Ven, rápido». Ella salió de su escondite. «¿Cómo supiste?». «Porque esa no fue la primera vez que alguien intenta enfrentarlo», dijo él. «Hay más gente con deudas, con secretos, pero nadie tuvo pruebas hasta ahora». Le pasó una bolsa de cuero. Contenía pan, agua y un trozo de tela blanca. «Esto te ayudará a trenzar el camino hacia el norte. Hay una caverna detrás del almendro viejo. Pasa la noche allí». Juana lo agradeció con un gesto. «Ramiro, si no salgo de esto, busca en el pozo. Hay algo más. Lo presiento». «Cuentas conmigo», dijo él, apretando su hombro. Cuando se marchó, Juana se quedó sola otra vez. Se recostó en la pared del cobertizo y sacó el anillo de hierro. Lo giró entre sus dedos. Sentía que aquel objeto pesaba más que todo lo que había cargado en la vida. Con el reflejo de la llama, leyó de nuevo las letras grabadas dentro. Eve. Y recordó el pañuelo que le había dado la mujer del velo. Las mismas iniciales. Entonces, no era suya, susurró. Era mía. La revelación la dejó helada. Si el anillo no le pertenecía al hacendado, sino a alguien de su propia sangre, entonces la conexión entre su familia y los Valverde era más profunda de lo que jamás imaginó. No sabía si eso la condenaba o la salvaba. La lluvia volvió al amanecer, fina como un velo que cubría las montañas. Juana despertó sobresaltada dentro del cobertizo. El sonido del agua goteando sobre los barriles la mantenía alerta, como si alguien caminara por el techo. Acarició el anillo en su bolsillo, todavía tibio por el calor de su cuerpo. Cada vez entendía menos y temía más. Recordó la voz de la mujer del velo. «Cuando veas la marca en el muro de la hacienda, cava bajo ella». Pero ya había cavado. Había encontrado el anillo, la carta, y ahora tenía la sospecha de que el mensaje escondía algo más. Quizás no hablaba del muro exterior, sino de otro muro, dentro de la casa misma del hacendado. Sabía que regresar allí era una locura, pero no tenía alternativa. Don Elías la creería muerta o perdida. Esa era su única ventaja. Antes de partir, se vendó un tobillo torcido y apretó el cinturón donde guardaba el mapa, los documentos y el anillo. La tela blanca que le había dado Ramiro la usó para cubrirse la cabeza. Cuando salió, el aire olía a tierra recién abierta y madera quemada. Cruzó los campos con paso cauteloso. Las nubes negras se desplazaban pesadas sobre las colinas. Desde lejos, la hacienda parecía un animal dormido, pero al acercarse percibió movimiento. Un caballo ensillado, 2 peones fumando junto a la entrada. Juana rodeó los establos hasta llegar a la parte trasera. Allí el muro mostraba manchas de cal vieja, parches recientes de pintura, grietas en forma de líneas. Pasó la palma por una de ellas. Al tocarla, notó un hueco, una textura distinta. Bajo la cal había algo grabado. Sacó el cuchillo de cocina que siempre llevaba en el cinto y empezó a raspar con cuidado. Los trozos de cal caían despacio, mezclándose con el agua. Poco a poco apareció una inscripción, un símbolo circular con 3 letras entrelazadas. J.A.L.V. Su nombre y el suyo mezclados. Juana Ledesma Valverde. El corazón se le heló. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía estar su apellido junto al del hacendado en el muro de su casa? Antes de llegar a una respuesta, escuchó ruido de pasos.
Se escondió detrás de un carro de paja, justo a tiempo para ver aparecer a uno de los peones. El viejo dijo que vigiláramos la parte norte, murmuró el hombre, sin verla. Dice que por ahí anda el fantasma de la viuda. Juana aguantó la respiración hasta que se fue. Luego volvió al muro. Con las uñas, limpió el resto de cal, hasta que la figura entera quedó a la vista. Debajo del símbolo, tallada en piedra, había una fecha. 1887. Ese año coincidía con el nacimiento de su madre. Entonces lo entendió. Su madre había trabajado en la hacienda. El nombre Valverde no era solo el del patrón, era también el suyo. El frío le recorrió la espalda mientras una imagen se formaba en su mente. Su madre joven, trabajando para don Elías, antes de casarse con su padre. Un niño nacido de ese silencio, borrado para salvar apariencias. Ahora comprendía por qué su marido había temido tanto enfrentarse al patrón. Él sabía la verdad. Juana retrocedió tambaleando. El suelo lodoso cedió bajo sus pies. Cayó de rodillas, jadeando. Si su sangre llevaba el apellido Valverde, entonces el hacendado no solo era su enemigo, sino su familia. Una mano la agarró del brazo. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo una voz a su espalda. Era don Elías, empapado, con los ojos encendidos. «Por eso volviste». Juana intentó soltarse, pero él la sostuvo con fuerza. «No me toques». «Tu madre era una criada», dijo él aproximando su rostro. «Y mi padre cometió un error, uno que yo tengo que borrar para siempre». Juana lo miró, entendiendo al fin todo. «Por eso mató a mi esposo, porque quiso decirlo». El hacendado bajó la mirada por un instante. Él no entendió su lugar. Había papeles, testigos. No podía permitirlo. «Usted no tenía derecho», gritó ella, arrancando su brazo. Él levantó la mano y la abofeteó con fuerza. La tela blanca cayó al suelo. «Silencio. No pronuncies mi nombre otra vez». Juana se encorvó, pero en lugar de rendirse, metió la mano en el cinturón y le apuntó con el cuchillo. «No pienso callar». El hacendado sonrió. «¿Qué harás? ¿Matar a tu propio tío?». Esa palabra la atravesó como un disparo. «Tío». El silencio posterior fue insoportable. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio entre ellos. «Entonces es cierto», susurró Juana. «Nosotros llevamos la misma sangre». «Una mancha», dijo él, «y voy a limpiarla hoy». Se abalanzó sobre ella. El cuchillo cayó. La sujetó del cuello y la empujó contra el muro. Juana forcejeó, alcanzando a tocar la superficie húmeda. Sus dedos hallaron la grieta donde estaba el símbolo. Dentro había un hueco. Con un último impulso, metió la mano y sacó algo. Un trozo de madera, un cilindro hueco. Lo lanzó contra el suelo. Al romperse, aparecieron dentro más papeles, certificados, testamentos, registros de nacimiento. Don Elías los vio y retrocedió, atónito. «¿Cómo?». Juana, jadeando, recogió los documentos. «Son pruebas. De mi madre, de mi padre, de lo que usted destruyó». El hacendado levantó el bastón. «Nadie va a creerlo». «No necesito que lo crean», respondió ella. «Me basta con saberlo». Y corrió. Atravesó los patios, escapando entre los corrales. Los perros ladraban. Los criados gritaban su nombre. La lluvia ahora era un diluvio. En medio del barro, vio el resplandor de una linterna. Era Ramiro, esperándola junto al portón. «Aquí», gritó él. «Rápido». Ella llegó jadeando. Le entregó los papeles empapados. «Guárdalos. Si me alcanza, quémalos. Pero que lea al menos esta primera línea». Ramiro la tomó del brazo. «No te dejaré sola». «Tienes que hacerlo», dijo ella, mirando hacia atrás. Don Elías avanzaba entre los charcos con el bastón levantado. Juana empujó la puerta y salió a la carretera. El trueno partió el cielo en dos. Ramiro se volvió para enfrentar al hacendado. «Ya no puede esconderse más, don Elías. Hay nombres, fechas, y ahora todos sabrán que ella es sangre de los Valverde».
El hacendado lo miró con furia. «Entonces que esa sangre se acabe hoy». Alzó el bastón, que ocultaba una daga en su extremo. Juana corrió colina abajo, oyendo detrás el choque del metal, los gritos, la lluvia confundiendo todo. No se atrevió a mirar. Solo siguió hasta desaparecer entre los árboles, con el anillo apretado contra el pecho. Sabía que no podría huir para siempre, pero esa vez no era la viuda más fea del pueblo. Era la heredera de un nombre maldito, y pensaba usarlo para destruir el miedo que la había gobernado toda la vida. La tormenta no cesó en todo el día. Juana caminó hasta perder la noción del tiempo, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello completamente empapado. Cada paso era un esfuerzo. Su tobillo vendado dolía más a cada tramo, pero no podía detenerse. Tenía que llegar al lugar donde Ramiro le había dicho que estaría seguro. La cabaña del boticario, en las afueras del pueblo, junto al camino de los álamos. Cuando por fin divisó la luz amarillenta detrás de las cortinas, sintió una mezcla de alivio y miedo. Dio 3 golpes suaves en la puerta. Desde dentro, una voz ronca preguntó: «¿Quién es?» «Soy yo». «Juana». Hubo un silencio. Luego, el ruido de cerrojos abriéndose. Ramiro apareció con un candil en la mano. Tenía la camisa manchada de tierra y la mirada agotada. «Pensé que no lo lograrías», dijo mientras la ayudaba a entrar. «Don Elías te busca con todo su personal. Ya corren carteles con tu nombre. Dicen que mataste a un hombre». Juana se estremeció. «¿A quién?» «A mí», respondió él con media sonrisa amarga. «Eso dicen. Así que, mientras ellos me crean muerto, tenemos ventaja». La llevó hasta una pequeña mesa de madera. Encima había un paño desplegado con varios frascos y bisturís. Quitó un banco e hizo que se sentara. «Necesitas calor, un lugar seco y comida. Pero sobre todo, silencio», dijo encendiendo la estufa de hierro. Juana observó la habitación. Frascos con etiquetas viejas, un mueble lleno de papeles y frascos de vidrio con líquidos oscuros. Todo olía a hierbas y alcohol. «¿Desde cuándo me esperabas?», preguntó. Ramiro no respondió de inmediato. Se frotó las manos y miró por la ventana empañada antes de contestar. «Desde el día que tu marido vino a pedirme ayuda». Juana lo miró, desconcertada. «¿Ayuda para qué?». Él sabía lo del muro, la inscripción, los documentos. Sabía que eras de sangre Valverde. Quería sacarte de aquí, antes de que el hacendado lo atrapara. Yo le di dinero para el viaje, pero nunca se fue». Juana bajó la cabeza. Él pensó que enfrentarlo era mejor que huir. «Y pagó con su vida», dijo Ramiro con voz grave. «Ahora tú haces lo mismo». Juana sacó de su bolso el anillo y el sobre con papeles. Los colocó sobre la mesa. «Ya no puedo correr. Si todo lo que usted dice es cierto, estas pruebas demostrarán quién soy, o me condenarán igual que a él». Ramiro tomó el anillo y lo giró bajo la luz. «Este anillo tiene valor más allá de lo que imaginas. Representa una unión familiar que fue borrada de los registros. Si alguien de la capital lo ve, entenderá lo que significa». Suspiró. «Pero necesitas un testigo más fuerte que yo». «¿Quién?». El viejo bajó la voz. «Hay un notario retirado en San Vicente. Era amigo del padre de don Elías. Sabe del testamento original. Si logramos llegar hasta él, podrás limpiar tu nombre y reclamar lo que es tuyo». Juana dudó. «¿Y cómo sabremos que no trabaja también para él?». «Porque don Elías lo traicionó. Le quitó las tierras hace 20 años», respondió el boticario. «Pero será un camino largo, y el patrón tiene ojos en todas partes». Mientras hablaban, un ruido vino del exterior. Cascos de caballo, voces. Ramiro apagó la lámpara en un movimiento rápido. «Ya los tienes aquí», susurró. A través de la rendija de la puerta pudieron ver 2 sombras acercarse. Uno de los hombres alumbró con una linterna. «Registren la casa», ordenó una voz. «Dicen que el boticario escondía a la viuda». Juana contuvo la respiración.
Ramiro la guió hacia un panel de madera junto al armario. Lo deslizó y reveló un pequeño pasadizo. Por aquí. Da a un túnel que cruza bajo la colina. No hables ni respires fuerte. Ella se ocultó justo cuando la puerta principal cedía bajo los golpes. Desde dentro, escuchó las voces de los peones y el sonido de frascos cayendo. Uno de los hombres gritó: «¡Miren esto! ¡Papeles del molino quemado!». Otro respondió: «El viejo estaba mintiendo. Hay pruebas de que ayudó a la bruja». Juana apretó el cinturón con fuerza. Si descubrían aquel túnel, estaba perdida. Minutos después, un golpe seco hizo estremecer el suelo. Algo pesado cayó. Luego, silencio. El humo del queroseno inundó el pasadizo. Juana tapó su boca con la tela blanca. «Que no te maten también», oyó la voz de Ramiro en su mente. Reptó por el túnel hasta que la salida se abrió a un claro detrás del arroyo. El aire libre le ardió en los pulmones. Detrás, la luz naranja de la casa del boticario iluminó la noche. Ramiro se había sacrificado. Juana corrió hasta un viejo granero abandonado. Allí encontró un refugio temporal. A la luz de la luna, extendió otra vez el mapa. San Vicente quedaba al norte, cruzando el desfiladero. 2 días a pie si el clima lo permitía. Pero antes de guardar el papel, algo más atrajo su mirada. En la esquina doblada aparecía una nueva marca, escrita con la tinta roja del frasco que Ramiro le había confiado. Un símbolo parecido a una llave y una letra: R. Ella comprendió. El boticario había marcado el camino antes de morir. Pasó el resto de la noche en vela, repasando en su mente cada palabra, cada pista. Recordó la advertencia de su marido: «Si algo me pasa, no entregues el papel al hacendado». Ahora entendía por qué. El documento no era solo una deuda. Era la prueba de un linaje, el mapa del poder que el nombre Valverde había construido sobre mentiras. Al amanecer, preparó una bolsa con lo poco que tenía: un trozo de pan húmedo, el anillo, el sobre y el mapa. Se cubrió con la manta y emprendió el camino hacia el norte. El viento soplaba desde la sierra, trayendo el olor del humo. Volvió la mirada una última vez hacia el valle y juró que regresaría, no como la viuda pobre o la fea del pueblo, sino como la mujer que cargaría la verdad en las manos. La vereda era estrecha y llena de espinas, pero sus pasos eran firmes. Cada sonido en el bosque le recordaba que la perseguían. Y aún así, por primera vez, no sintió miedo. Sabía demasiado para rendirse. Y ahora, ella también se había convertido en un peligro. El camino hacia el norte era una cinta de barro y silencio. Juana avanzó apoyándose en un palo, con el tobillo hinchado y la mirada fija en la línea gris de las montañas. Había dormido apenas unas horas, escondida bajo una encina, y la humedad se le había metido en los huesos. Aún así, seguía avanzando. Tenía un único pensamiento repitiéndose en la cabeza: «Llega a San Vicente. Allí te creerán». Al mediodía, el cielo se oscureció otra vez. Nubes gruesas ocultaron el sol y comenzó a soplar viento desde el valle. Juana se cubrió con la manta, protegiendo los papeles. Escuchó a lo lejos los ladridos de perros. No eran salvajes. Tenían ese tono de cacería que ella había aprendido a temer. Apretó el paso. Entre los arbustos, el río pequeño, la acequia, serpenteaba como una vena. El agua corría roja por los sedimentos de hierro, pero a la distancia parecía sangre, un presagio. Cuando el primer disparo resonó, el sonido se mezcló con el trueno. La bala silbó y golpeó un árbol a pocos metros. Juana se echó al suelo instintivamente. 3 jinetes bajaban desde la colina. En la montura del centro, el sombrero negro y la chaqueta de cuero revelaban a uno de los capataces de don Elías. «No la dejen escapar», gritó el hombre, apuntando hacia ella. Juana corrió sin pensar. Cruzó la acequia de un salto y cayó de rodillas al otro lado.
El barro la hizo resbalar, pero se impulsó con brazos y piernas hasta el espesor del bosque. Las ramas le rasgaban la piel, los pulmones le ardían. Detrás, los caballos irrumpieron en la corriente. Podía escuchar el chapoteo y las maldiciones. Tiene que haber un puente, un paso, pensó. De pronto vio un estrecho canal que cruzaba bajo una estructura vieja de piedra. Se arrastró hacia allí, hundiéndose hasta la cintura en el agua fría. Se escondió entre las sombras del arco. Desde arriba oyó voces confusas. Se metió en el río, dijo uno. No va a salir viva, contestó otro. Don Elías la quiere muerta, no detenida. Juana contuvo la respiración. El agua le llegaba al pecho. Sintió el roce de algo contra su pierna. Una rama, tal vez. O algo más. No se movió. Las voces se alejaron poco a poco. Solo cuando los cascos se hicieron indistintos, volvió a respirar. Subió el borde del canal cuidadosamente, sin hacer ruido, y se arrastró hasta un muro cubierto de musgo. Allí se tendió sobre la tierra húmeda, agotada. Al sacar los papeles del pecho, vio que uno estaba manchado de rojo. Durante un segundo, pensó que era barro, pero el olor metálico le dijo la verdad. Sangre. La suya. La bala la había rozado en el hombro izquierdo. El dolor tardó en llegar, pero cuando lo hizo, ardió como fuego. Rasgó la manga y presionó la herida con un pedazo de tela. Debía detener la hemorragia antes de desmayarse. Entre jadeos, escuchó un balido. Un rebaño se aproximaba lentamente por el sendero junto al canal. El pastor, un hombre anciano, la vio y se detuvo. «Por los cielos, ¿qué le hicieron, mujer?», exclamó acercándose. «Nada que no merezcan ellos», susurró Juana. «No diga mi nombre, por favor». El hombre la ayudó a levantarse. «Venga, en mi choza hay agua caliente y pan. Nadie sube por aquí». Se apoyó en él hasta llegar a una cabaña diminuta, hecha de piedra y ramas. Dentro olía a humo y a leche agria, pero era tibio. El pastor le ofreció una manta y un cuenco con agua. Cuando Juana se quitó la capa, el viejo vio los papeles. «Eso parece importante». «Más de lo que imagina», respondió ella. Mientras el hombre la curaba, ella le explicó lo esencial: el hacendado, los documentos, la persecución. El pastor escuchó en silencio, moviendo apenas la cabeza. Cuando terminó, dijo: «Entonces ya no se trata solo de ti. Se trata del pueblo entero. Hace años que esos hombres viven de nuestra sangre. Tal vez ha llegado la hora de que alguien los ponga frente al espejo». Juana lo miró con gratitud. «Solo necesito llegar a San Vicente. Allí buscaré al notario». El viejo asintió. «De noche te llevaré por el sendero de las mulas. Pocos lo conocen, pero debo advertirte. La acequia crece cuando llueve. Si el agua sube, nos atrapará a los dos». Ella asintió. «Valdrá la pena». Esperaron hasta que oscureció. Fuera, la lluvia volvió a caer con fuerza. Cada trueno iluminaba el paisaje por un segundo. Juana sentía que el destino la empujaba hacia algo inevitable. Cerca de la medianoche comenzaron el descenso. El pastor caminaba delante con una linterna envuelta en un pañuelo para que no se viera la luz. El sonido del agua aumentaba a medida que se acercaban a la acequia. Cuando llegaron al borde, el nivel había subido. El torrente rugía, espeso y lodoso. Había un puente de troncos medio roto. «Despacio», indicó el viejo. «Si resbala, el río la lleva». Juana respiró hondo y dio el primer paso. La madera se movió. Extendió los brazos para equilibrarse, pero detrás sonó un disparo. El pastor gritó. La bala lo alcanzó en el pecho. Cayó de espaldas al barro. «¡Corra!», gimió. «No mire atrás». Juana apenas tuvo tiempo de agacharse. Las siguientes balas golpearon el agua. Se lanzó al otro lado del puente y rodó hasta ponerse a salvo. El río, embravecido, arrastró los troncos y los deshizo contra las piedras. La linterna del pastor cayó al agua.
flotando como un ojo encendido, que se alejaba lentamente. Juana lo llamó una vez, 2 veces, pero no hubo respuesta. Ya es otra muerte sobre mi nombre, pensó con amargura. Ahora sabía que lo encontrarían al amanecer, y dirían que ella lo mató también. La bruja, la maldita, la enemiga del patrón. Sola, temblando, se alejó por el camino mojado. Detrás quedaba la acequia teñida de rojo, mezclando sangre y barro. El mapa ahora tenía otro destino marcado en su mente. Justicia. No importaba cuánto tardara en llegar a San Vicente, ni a quién tuviera que enfrentar. El agua seguía rugiendo, como si el río guardara los nombres de todos los que habían muerto por culpa del hacendado. Juana levantó la vista hacia el norte, y entre los relámpagos creyó ver, por un instante, la figura de su esposo en la orilla opuesta, sonriendo. Y entonces juró en voz baja, para que el viento la oyera: «Nadie más morirá por mí. Esta sangre, la de la acequia, será la última antes de la verdad». El amanecer trajo un silencio inquietante. Juana había pasado la noche completa caminando sin rumbo, siguiendo apenas la sombra de las montañas. La lluvia había cesado, pero el mundo todavía olía a hierro, a tierra recién abierta y a humo de tormenta. Su ropa seguía empapada, y bajo el poncho, la herida del hombro ardía como si tuviera fuego por dentro. Cuando el sol apareció entre las nubes, divisó un campanario a lo lejos. San Vicente. Por fin. El pueblo era pequeño, perdido en medio de las colinas, con casas de adobe y calles empedradas. Cada paso que daba le recordaba lo vulnerable que estaba. Sola, herida, y con documentos que podían costarle la vida. Entró por la calle principal avanzando despacio, procurando no llamar la atención. Los niños la observaban con curiosidad. Las mujeres bajaban la mirada. Preguntó por el notario. Nadie quiso hablar, hasta que un joven le señaló la vieja casona del final del camino. «Ahí vive don Mateo. No recibe visitas, pero si lo busca usted, diga que viene de parte del boticario Ramiro», murmuró con temor. Juana agradeció y siguió. El portón de la casa crujió al tocarlo. Un hombre delgado, de barba blanca, abrió apenas un resquicio. Sus ojos, hundidos y vigilantes, la examinaron. «¿Qué desea?» «Mi nombre es Juana Ledesma. Vengo de lejos». «Ramiro, el boticario. Me envió aquí antes de morir». El rostro del anciano se endureció al oír el nombre. Abrió la puerta del todo. «Entre». Adentro olía a polvo y libros húmedos. Don Mateo caminó cojeando hasta una mesa cubierta de papeles. «Ramiro y yo fuimos amigos hace mucho», dijo. «Si te envió, debe ser por algo serio. Muéstrame lo que traes». Juana extendió el sobre y el anillo. El notario los observó con el cuidado de quien manipula dinamita. «¿Sabes lo que representan estos documentos? Sé que prueban que mi madre y don Elías Valverde compartían sangre, que mi esposo murió por intentar revelarlo». El anciano asintió despacio. «Entonces, es hora de que escuches lo que nadie te contó». Juana contuvo el aliento. El notario sacó un libro de tapas negras de uno de los estantes. Lo abrió en una página desgastada donde se leía: «Testamento de don Gregorio Valverde, 1887. Tu madre, Luciana Ledesma, fue empleada en la casa de los Valverde cuando tenía 17 años. Don Gregorio, el padre de Elías, la protegía del abuso de los capataces. Pero los rumores crecieron. Cuando ella quedó embarazada, la enviaron lejos. El niño nació muerto, dijeron. Pero eso fue mentira». Juana sintió el corazón acelerarse. «¿Qué está diciendo? Que ese niño fuiste tú. Luciana jamás pudo criarte. Te entregaron a una partera en el pueblo, y más tarde un campesino, y su mujer te adoptaron. Tu madre juró callar para salvarte. Don Gregorio, antes de morir, dejó un documento reconociendo al hijo perdido. Quiere decir que eres la heredera legítima del apellido Valverde». Juana permaneció muda. Las palabras del notario la golpearon como una ola. Todo cobraba sentido.
La marca bajo la cal, las iniciales en el anillo, la obsesión del hacendado por destruir todo rastro. Él lo sabía, murmuró. Por eso quería matarme. Don Mateo cerró el libro con cuidado. Y lo hará, si no te adelantas. Debes ir a la capital. Allí vive el juez que puede sellar el reconocimiento. Está lejos, pero es la única salida. Si logras llegar, tendrás poder para enfrentarlo legalmente. Juana apretó los puños. No quiero poder. Quiero justicia. El notario la miró con compasión. A veces son lo mismo. Mientras él redactaba una carta de presentación, el sonido de cascos se oyó fuera. Juana corrió hacia la ventana. 3 jinetes se acercaban por la calle empedrada. Entre ellos, uno con el sombrero alto y la chaqueta negra. Nos encontró, susurró el anciano. Sin pensar, Juana guardó el libro y los papeles en el bolso. Don Mateo la condujo por un pasillo hasta el patio trasero. «Por ahí», dijo, señalando una puerta pequeña. «Sal a las huertas y sigue el camino del canal. Te llevará fuera del pueblo». Ella dudó. «¿Y usted?» «Mi hora terminó hace años». «Vaya». Juana corrió. Atravesó el patio y oyó los golpes en la puerta principal. Las voces de los hombres invadieron la casa. «Registra todo. Encuentra a la mujer». Se lanzó entre los surcos de maíz. Detrás, un disparo rompió el aire. Un cristal estalló. El grito de don Mateo la alcanzó y luego cesó abruptamente. Quiso volver, pero sabía que sería inútil. El canal de riego era angosto, pero servía de cobertura. Siguió su cauce hasta que los gritos se perdieron. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que volvía a caer. Después de varias horas, cuando las manos le sangraban y el barro le cubría las piernas, llegó a una colina donde el camino se dividía en 2. En una piedra, una letra R tallada la esperaba, igual a la marca del mapa. Ramiro, incluso después de muerto, seguía guiándola. «Gracias», susurró. De pronto, un silbido detrás. Se giró instintivamente. Una sombra se movía entre los arbustos. «Juana», dijo una voz conocida. «No huyas». Era don Elías, empapado, desfigurado por la rabia, con una pistola en la mano. «Así que era verdad», murmuró él acercándose. «Eres la espina que mi padre dejó, la vergüenza de nuestro nombre». Juana retrocedió, sacando el anillo. «No soy tu vergüenza, soy lo que quisieron borrar». Él levantó el arma. «Acabaré lo que debía ser cuando era solo un rumor». Un trueno estalló. Juana se lanzó hacia el canal, rodando entre el barro mientras la bala rebotaba en la piedra donde estaba. El agua fría la envolvió. Al salir del otro lado, el hacendado ya descendía la colina para alcanzarla. Pero una figura apareció entre ellos, un joven campesino con una horca. «Bájela, patrón», gritó el muchacho. «No volverá a matar a nadie. Era el hijo del pastor muerto en la acequia». El odio brillaba en sus ojos. Don Elías disparó, pero el joven fue más rápido. Le clavó la herramienta en el hombro. El arma cayó y el hacendado rodó por el barro. Juana corrió hacia el muchacho. «Vámonos». Los dos huyeron colina abajo. A lo lejos, don Elías gritaba su nombre con una furia casi inhumana, mientras la lluvia borraba sus pasos. Cuando llegaron al valle, Juana se detuvo, jadeando. «¿Por qué me ayudaste?» El joven la miró con tristeza. «Mi padre murió por ti. Quiero ver en tu rostro que su sacrificio valió la pena». Ella asintió, ahogada por la emoción. «Lo juro. No moriré hasta que él pague por cada uno de nosotros». El cielo retumbó. San Vicente quedaba atrás, envuelto en fuego y miedo. Pero delante, por primera vez, había esperanza. La verdad estaba de su lado, y ya no podía esconderse. El sol había regresado después de muchos días de lluvia, y con él, la feria del valle. Las carpas de colores cubrían la explanada, y las risas de los vendedores se mezclaban con el sonido de los tambores. Nadie sabía que esa alegría era la cortina de una trampa. Juana descendió por el camino principal, cubierta con el manto de una vendedora ambulante. Llevaba el cabello oculto,
y en el cesto de frutas había algo que no podía verse a simple vista: el sobre original del testamento de los Valverde. Había aprendido que, a veces, el mejor escondite es el más obvio. A su lado caminaba el joven que la había ayudado a escapar. Todos lo conocían como Mateo, hijo del pastor de las colinas. Aquella tarde fungía como su escolta silencioso. Nadie sospecharía de ellos entre tanto bullicio. ¿Está segura de esto?, preguntó Mateo por lo bajo. Si don Elías aparece... Debe hacerlo, interrumpió ella. Hoy no huiremos. Hoy lo verán con sus propias máscaras rotas. En el centro de la feria, bajo una lona blanca, un hombre anunciaba la llegada del hacendado. Don Elías Valverde, benefactor del valle, ofrecerá la donación anual para los campesinos, gritaba con voz de feria. El público aplaudía. Algunos hombres alzaban los sombreros. Juana apretó los dientes. Sabía que ese espectáculo era solo una manera de lavar su nombre ante el pueblo. Había pasado de verdugo a falso redentor. Pero ella había preparado algo. Dentro del cesto llevaba una copia firmada del testamento y una carta del notario fallecido que confirmaba su legitimidad. La feria sería su teatro de justicia. El tiempo se detuvo cuando lo vio. Don Elías apareció montado en el caballo blanco, impecable como siempre. Nadie hubiera imaginado la rabia y la sangre que llevaba en las manos. Bajo su poncho ocultaba la venda del hombro herido por la horca. «Gente del valle», proclamó, «este año traigo esperanza. Ninguna peste ni miseria nos doblegará. Este pueblo sigue en pie». La multitud aplaudió. Juana respiró hondo. Se abrió paso entre la gente y subió el pequeño escalón del estrado. «Tiene razón», dijo en voz firme. «El pueblo sigue en pie. Y también la verdad». Los murmullos crecieron. Don Elías la reconoció al instante. Su gesto se tensó, y por un segundo, una sombra de miedo cruzó su rostro. «¿Juana Ledesma?», dijo fingiendo sorpresa. «Pero si creímos que había muerto». «Dijeron eso porque usted lo ordenó», respondió ella con calma. «Mató al boticario, al pastor, al notario, todo para ocultar un documento que ahora todos verán». Sacó la hoja doblada y la levantó frente al público. El sello rojo brilló bajo la luz. «Aquí está el testamento de don Gregorio Valverde, padre de este hombre. En él reconoce a su verdadera heredera, hija de Luciana Ledesma. Yo soy esa hija». Un silencio absoluto cayó sobre la feria. Solo se oyó el crujir de las banderas agitadas por el viento. Los ojos de los campesinos pasaron del patrón a la mujer que había desafiado su poder. Don Elías trató de reír, pero su voz sonó hueca. «Un fraude. Un engaño más de una loca que busca venganza», exclamó, mirando a la multitud. «Estos papeles fueron robados, falsificados por quienes quieren destruir mi apellido». Mateo subió al estrado y alzó otra hoja. «¿Y también falsificamos las firmas del notario?», gritó mostrando la carta de don Mateo, escrita con tinta azul y el sello del juzgado. Él dejó testimonio antes de morir. El hacendado palideció. Dio un paso atrás, tambaleante, mientras la gente murmuraba. Alguien gritó desde la multitud. «Déjala hablar, patrón. Queremos oír lo que oculta». Juana continuó. «Usted vivió de la mentira de su padre. Nos hizo trabajar como esclavos. Mató para callar testigos y derramó sangre inocente. Pero hoy todos verán cómo se reparte la culpa», señaló el documento. «La tierra que cultivamos pertenece a los Ledesma y a los Valverde. A todos. No a uno solo». Los campesinos comenzaron a murmurar entre sí, la indignación creciendo como fuego. Don Elías buscó algo bajo su poncho, la pistola. Pero Mateo se adelantó, apuntándole con una escopeta vieja tomada de un puesto cercano. «No dispare, patrón. No habrá más sangre», dijo. «No hoy». Los guardias intentaron subir, pero la gente los rodeó. Las mujeres del mercado lanzaron piedras. Los niños gritaban. La multitud se volvió una marea.
El hacendado miró alrededor, comprendiendo que su influencia se desmoronaba. Sus ojos encontraron los de Juana. «No entiendes lo que haces», murmuró. «Si caigo yo, todo este valle se hundirá conmigo». «Entonces que se hunda, pero con la verdad encima», respondió ella. De repente, las cuerdas de la lona cedieron con el viento y el escenario se cubrió de polvo. El caballo relinchó y la confusión se desató. Don Elías aprovechó el caos. Empujó a Mateo. Arrancó de su cinto un cuchillo y se abalanzó sobre Juana. Ella alcanzó a girar. El filo le rozó el costado. Gritó, pero no cayó. Sujetó la muñeca del hombre con una fuerza nacida del miedo y la rabia contenida de años. La pelea fue corta, pero feroz. El cuchillo cayó al suelo. En medio del forcejeo, don Elías perdió el equilibrio y rodó fuera del estrado, chocando contra los barrotes del corral de cabras. Un estallido seco. Una estaca le atravesó el pecho. El silencio volvió, como un eco invertido. Nadie se movió. Solo el chillido de un carnero rompió la quietud. Juana cayó de rodillas. Su costado sangraba, pero respiraba. A su alrededor, el pueblo observaba incrédulo la escena. Uno de los hombres se adelantó, levantó los papeles y dijo en voz alta: «La verdad está escrita, y la sangre del patrón la confirma». Un rugido de voces respondió. No había júbilo, solo cansancio y alivio. Décadas de miedo se disolvían en un instante. Juana levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se habían abierto. El sol volvía a salir. Mateo la ayudó a ponerse de pie. «Terminó», susurró él. «No», respondió ella, sosteniendo el documento con manos temblorosas. «Apenas empieza. Ahora deben reconstruir lo que ellos destruyeron. La tierra es de ustedes. Que nadie vuelva a tener miedo de decir su nombre». Los hombres bajaron la cabeza. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaban quietos, como quien no sabe qué sentir. El cuerpo de don Elías fue cubierto con la lona blanca. Un ciclo había llegado a su fin. Juana, herida pero viva, dejó caer el cesto vacío. Caminó entre la multitud sin mirar atrás. La música de la feria volvió poco a poco, tímida, como si el mundo retomara el ritmo después de una larga pausa. En el horizonte, los campos esperaban bajo la luz dorada del atardecer, y el viento, al pasar, parecía susurrar un nombre nuevo, el suyo. Esa noche, por primera vez, no soñó con el pozo. El amanecer siguiente llegó silencioso, con un cielo pálido que no recordaba la violencia del día anterior. Juana se despertó en una choza a las afueras del valle, envuelta en mantas limpias. Su costado seguía doliendo, pero la herida había sido vendada. A su lado, Mateo dormía en una silla, extenuado. La feria había terminado, el pueblo se había dispersado, y por primera vez en años, el aire no olía a miedo. Salió despacio, sosteniendo el marco de la puerta. Desde allí, vio el paisaje transformado. Las banderas caídas se mecían suavemente. Los campesinos caminaban entre las parcelas, hablando en voz baja. Nadie mencionaba disparos ni nombres, solo la palabra nuevo. El cuerpo de don Elías había sido sepultado al amanecer, sin procesión ni rezos. Los hombres cavaron una tumba en la loma, y cuando el sol apareció, lo cubrieron con la misma tierra que él había querido poseer. Nadie lloró. Nadie lo celebró tampoco. Era simplemente el fin de una era. Juana respiró hondo. El valle tenía un sonido nuevo, un tono que jamás había oído, el murmullo del descanso. «Tu nombre ya no es maldición», dijo una voz detrás de ella. Era el juez de la capital, un hombre de barba gris que había llegado con un grupo pequeño de autoridades. Uno de los campesinos lo había avisado al amanecer. «He leído los documentos», continuó él, «el testamento, la carta del notario y las declaraciones del pueblo. Todo concuerda. Doña Juana Ledesma Valverde, usted es la heredera legal de las tierras». Ella bajó la cabeza. «Herencia».
Qué palabra pesada para tanto dolor. La justicia lo exige, pero lo que haga con esta tierra depende de su voluntad, respondió el juez mientras firmaba un acta. Hay quienes esperarían que la vendiera o la repartiera. Juana miró hacia los campos y vio a las mujeres recogiendo maíz, los niños corriendo detrás de los perros, los hombres arreglando los canales. No vine a poseer nada, dijo. Vine a devolver lo que se les robó. El juez frunció el ceño, sorprendido. ¿Devolver? Mi madre fue sirvienta, mi padre un hombre sin poder. Esta tierra los destruyó. No quiero repetir la historia. Se volvió hacia los aldeanos que la observaban desde cerca. A partir de hoy, cada familia trabajará su parcela, sin patrones ni látigos. Lo que se siembre será de quien lo riegue con sus manos. Si el apellido Valverde sirve de algo, que sirva para romper lo que ese nombre construyó con miedo. Hubo un silencio largo. Luego una mujer, una de las del mercado, se adelantó, sosteniendo una flor silvestre. Entonces ya no será solo tierra, será casa. Para todos. Juana tomó la flor. Eso mismo diría mi madre. La multitud comenzó a moverse lentamente. Algunos abrazaban, otros lloraban. Las campanas de la iglesia sonaron una última vez, no por un entierro, sino por un comienzo. Mateo despertó y salió en busca de ella. Dicen que quieren llamarla Doña Juana, la nueva dueña del valle, dijo sonriendo. Ella negó con la cabeza. No, no quiero tronos ni títulos. Si algo aprendí, es que los nombres pesan menos cuando se comparten. Sacó el anillo de hierro, aquel que había sido símbolo de dolor. El metal frío reflejaba la luz suave del amanecer. Este anillo pertenece a los Valverde, pero también a los Ledesma. No a un linaje, sino a una unión que el odio quiso romper. Será el sello de esta nueva tierra. Mateo la observó con respeto. ¿Y tú? ¿Dónde vivirás ahora? Juana tardó en responder. Miró hacia la ladera donde alguna vez estuvo el molino incendiado. Solo quedaban piedras y hierbas. Allí levantaré una casa. No grande, no de ladrillo. Quiero escuchar el viento pasar entre las tablas y el agua correr detrás. Quiero recordar a quienes murieron por llegar hasta aquí. El joven sonrió. Entonces te ayudaré. Juntos caminaron hasta la colina. Los aldeanos se unieron, trayendo herramientas, clavos, troncos. Lo que comenzó como un gesto simbólico se volvió una construcción real. Día tras día, el valle respiró otro ritmo, el de la reconstrucción. Durante semanas, se levantaron nuevas chozas, se abrieron canales, se sembró la primera cosecha después del caos. Juana trabajaba entre ellos, sin privilegios. Cuando anochecía, encendía una vela bajo el marco de la puerta inacabada y le hablaba a los ausentes. A su esposo, al boticario, al pastor, al notario muerto. Les contaba que estaban libres. Un atardecer, mientras pintaba con cal el muro frontal, Mateo notó algo en la pared. ¿Sabes lo que estás dibujando sin darte cuenta?, preguntó. Juana miró y se quedó pasmada. La forma era la misma que había visto en la hacienda, aquel símbolo entrelazado con las letras JLV. Tal vez algunas marcas no desaparecen, dijo él. Ella sonrió con tristeza. No, pero ahora significan otra cosa. Ya no poder, sino raíz. El día que terminaron la casa, la gente encendió antorchas alrededor. No era una fiesta de lujo, solo un agradecimiento. Juana se puso en el centro del círculo. Cuando me llamaban la viuda más fea del pueblo, pensé que la vida se había terminado. Pero aprendí que las heridas no solo dejan cicatriz, sino también caminos nuevos. Hoy, todos llevamos el mismo apellido. Dignidad. Los aplausos se mezclaron con el canto de las ranas. Por primera vez, su voz no tembló al hablar en público. Cuando la noche cayó, se sentó en el umbral de su casa nueva. El cielo parecía limpio, casi inocente. En el fondo, el pozo viejo seguía allí, cubierto por enredaderas. Se levantó y caminó hasta él.
Por respeto, no quiso mirarlo mucho tiempo, pero dejó caer una flor blanca y murmuró: «Esto ya no es una deuda, es memoria». El viento movió el agua del fondo, como si respondiera. Regresó a la casa, encendió la vela, terminó una frase en el cuaderno de cuentas y escribió en letra firme: Juana Ledesma Valverde, agricultora. Y cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. El fuego de la lámpara iluminó las paredes nuevas, mientras el valle dormía, ya sin fantasmas, ya sin miedo.